¿Qué harías si el cielo se iluminara de azul en plena madrugada y nadie te dijera que estás respirando veneno? En Chernóbil, el reactor número 4 explotó con 2 detonaciones que no solo arrancaron una cubierta de miles de toneladas, sino que destaparon una cadena de errores, silencios y decisiones políticas que marcaron a más de 50.000 personas en cuestión de horas. Bomberos, ingenieros y familias enteras fueron expuestos sin saberlo, mientras el mundo seguía dormido y la verdad quedaba encerrada tras puertas oficiales. Pero la pregunta es aún más inquietante. ¿Y si lo más peligroso no fue la radiación, sino el silencio? Quédate hasta el final para entender cómo una sola noche cambió Europa para siempre. Y si te apasionan las historias que despiertan curiosidad y asombro, suscríbete y deja tu like para no perderte lo que viene. La ciudad de Pripyat dormía cuando el horizonte comenzó a brillar con un resplandor extraño, casi hipnótico, como si una aurora imposible hubiese nacido en mitad de Ucrania. A apenas 3 kilómetros, el reactor número 4 de Chernóbil acababa de estallar, y nadie en los balcones sabía que aquel espectáculo no era belleza, sino muerte invisible suspendida en el aire. Padres alzaron a sus hijos para que miraran mejor, jóvenes sacaron fotografías y algunos pensaron que se trataba de un ejercicio militar. El silencio oficial fue inmediato, denso, calculado. Mientras la luz azul vibraba sobre el cráter abierto, la ciudad seguía su rutina como si nada hubiera ocurrido. Las tiendas abrirían al amanecer, los autobuses circularían y los niños jugarían bajo una lluvia de partículas que no olían, no sabían a nada y no dolían al principio. Ese fue el primer engaño de la radiación, su invisibilidad. Dentro de la central, la confusión reinaba. Los instrumentos marcaban valores absurdos, algunos saturados, otros directamente inútiles. Había sensores que indicaban 0, cuando el núcleo ya no existía como tal. Aceptar que un reactor soviético podía explotar era admitir que el diseño y el sistema habían fallado, algo que los manuales ni siquiera contemplaban. Alexander Yukchenko subió a una pasarela y miró hacia abajo, observando restos incandescentes del núcleo expuesto al aire como si contemplara el corazón de una estrella arrancado de su órbita. Sintió un dolor punzante en los ojos y un calor que no se parecía a nada conocido. No sabía que la radiación ya estaba atravesando su cuerpo, descomponiendo células con una precisión silenciosa. A su alrededor, otros operarios repetían que el núcleo seguía intacto, porque lo contrario era impensable. En ese instante, la negación fue más fuerte que la evidencia. Horas antes, todo había comenzado con una prueba técnica que jamás debió ejecutarse en esas condiciones. Se pretendía comprobar si, tras un corte eléctrico, las turbinas podían generar energía suficiente para mantener el sistema de refrigeración durante unos segundos críticos. La potencia del reactor fue forzada a descender, pero cayó a niveles peligrosamente bajos y el sistema se volvió inestable. En lugar de cancelar, se desactivaron protecciones automáticas y se retiraron más barras de control de las permitidas. Leonid Toptunov, joven operador, trabajaba bajo la supervisión de Anatoly Dyatlov, ingeniero brillante y autoritario que no toleraba objeciones. La cultura de obediencia pesaba más que la prudencia. Nadie quería ser quien detuviera la prueba y asumiera las consecuencias administrativas. En ingeniería existe una regla básica: si no comprendes el riesgo, no avances. Aquella noche se avanzó a ciegas. A la 1:23 de la madrugada, al iniciar oficialmente el experimento, el equilibrio se rompió de forma irreversible. El sistema de enfriamiento perdió eficacia, la presión aumentó y el reactor entró en una espiral incontrolable. Cuando comprendieron que algo iba mal, pulsaron el botón de parada de emergencia, el famoso AZ5. Ese botón debía insertar todas las barras de control para frenar la reacción, pero el diseño ocultaba una trampa mortal. Las puntas de grafito de esas barras, en determinadas condiciones, aceleraban momentáneamente la reacción antes de estabilizarla. En un reactor ya inestable, ese impulso final fue devastador. En menos de 10 segundos, la potencia se disparó,
El combustible se sobrecalentó y una primera explosión de vapor destrozó la estructura. Segundos después, una segunda detonación liberó hidrógeno y arrancó la cubierta de miles de toneladas. El núcleo quedó expuesto al aire, vomitando radiación sin contención. Los bomberos de Pripyat llegaron creyendo que combatían un incendio industrial. Subieron a los tejados con mangueras al hombro, botas de cuero y trajes ignífugos, pero sin protección radiológica, porque nadie les explicó lo que ardía realmente. Entre ellos estaba Vasily Ignatenko, joven de 25 años, decidido y valiente. Lanzaban agua sobre fragmentos de grafito al rojo vivo, pensando que era un fuego eléctrico más. En cuestión de minutos comenzaron las náuseas, los mareos y una extraña sensación de ardor bajo la piel. No estaban inhalando humo, sino partículas letales de yodo, cesio y estroncio. Aquellos hombres no murieron por llamas visibles, sino por un enemigo microscópico que entraba en sus pulmones con cada respiración. Combatían un incendio que no podían ver y que no se apagaba con agua. En el hospital local, los médicos se enfrentaron a síntomas que no encajaban con quemaduras convencionales. La piel se inflamaba, los vómitos eran persistentes y el cansancio extremo. Muchos fueron trasladados a Moscú, al Hospital Clínico número 6, especializado en radiación. Allí comenzó el colapso progresivo del cuerpo humano, tal como lo describen los manuales más temidos. Médula ósea fallando, sistema inmunitario desapareciendo, órganos que dejaban de funcionar uno tras otro. La piel se desprendía al mínimo roce y el dolor era constante. Lyudmila Ignatenko, esposa de Vasily y embarazada, logró verlo pese a las restricciones. Apenas lo reconoció. Aún así, él hablaba, pedía agua, intentaba tranquilizarla. Murió el 13 de mayo de 1986, 17 días después del accidente, enterrado en un ataúd sellado por la contaminación que aún emanaba de su cuerpo. La radiación no terminó con su vida en una explosión, sino lentamente, célula a célula. Mientras tanto, Pripyat seguía funcionando. El desfile del 1 de mayo se preparaba con banderas y pancartas, símbolo de orden y orgullo soviético. Las autoridades hablaban de daños controlados y evitaban mencionar la palabra radiación. La evacuación no llegó hasta la tarde del 27 de abril, 36 horas después de la explosión. Se anunció como una medida temporal. Se pidió a los vecinos que llevaran solo lo imprescindible, que dejaran la ropa colgada y la comida en la mesa porque regresarían en unos días. No regresaron jamás. Más de 50.000 personas abandonaron su ciudad creyendo que era una pausa breve. Las tazas quedaron con restos de café seco y los juguetes en el suelo. La vida se congeló en cuestión de horas. Para contener el desastre, se movilizó a más de 600.000 personas, conocidas como liquidadores. Soldados, mineros, ingenieros y campesinos fueron enviados a limpiar grafito, construir un sarcófago y cavar túneles bajo el reactor. Cuando los robots fallaron porque la radiación quemaba sus circuitos, enviaron hombres. Subían al techo durante apenas un minuto, lanzaban fragmentos al cráter y bajaban corriendo. Algunos se arrancaban las placas de identificación antes de subir, por si no regresaban. Sabían que la dosis era alta, pero también que el riesgo de una explosión mayor podía afectar a millones. La heroicidad no siempre lleva uniforme brillante, a veces lleva pala y miedo. Las consecuencias sanitarias se extendieron durante décadas. El yodo 131 se acumuló en la tiroides de miles de niños, disparando casos de cáncer en edades inusuales. Las vacas pastaron en campos contaminados y la leche siguió distribuyéndose en los primeros días. El cesio 137 quedó impregnado en suelos y bosques como el llamado bosque rojo, donde los pinos murieron en cuestión de días. Más de 350.000 personas fueron desplazadas. No solo perdieron casas, perdieron identidad, comunidad y recuerdos. El miedo provocó aumentos de ansiedad, depresión y abortos voluntarios, incluso en países lejanos. La radiación afectó cuerpos, pero el silencio afectó mentes.
Con el paso de los años, se construyó un primer sarcófago apresurado y décadas después, una enorme cúpula metálica conocida como Nuevo Confinamiento Seguro. Más de 100 metros de altura, desplazada milímetro a milímetro sobre el reactor destruido. Dentro permanece el corium, mezcla solidificada de combustible y materiales fundidos, incluida la temida masa llamada pata de elefante. La estructura no elimina el peligro, solo lo aísla y lo aplaza. Chernóbil se convirtió también en destino de turismo oscuro, con visitantes fotografiándose junto a la noria oxidada de Pripyat. La naturaleza ha vuelto, pero no por limpieza, sino por ausencia humana. Hoy el debate sobre la energía nuclear sigue abierto. Para algunos es una solución frente a la crisis climática. Para otros, un riesgo latente con residuos que duran miles de años. Lo que ocurrió en abril de 1986 demostró que ningún sistema es infalible y que la transparencia es tan importante como la tecnología. La radiación fue devastadora, pero el silencio amplificó sus efectos. Si esta historia ha despertado tu curiosidad y te ha hecho mirar el mundo con otros ojos, te invito a que apoyes el canal con tu like y te suscribas para seguir explorando relatos que muchos prefieren olvidar. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que realmente hemos aprendido la lección de Chernóbil o seguimos confiando demasiado en sistemas que creemos imposibles de fallar?